hay que estar vivo. atentos. El mundo ya está advertido. Cuando los grandes practican y vuelven a practicar el terrorismo, el peor terrorismo, solo es asunto de tiempo de que los chiquitos comiencen a defenderse de ese terrorismo con prácticas terroristas. Y digo esto por lo que estamos viviendo, señores. O sea, lo que está ocurriendo entre Donald Trump y el señor Putin, a partir de ahora es el derecho absoluto de los imperios, los partidos o los países dominantes del globo, a hacer con su patio trasero lo que les dé su real gana. Entonces en esto, Iván Gatón me decía el otro día en una entrevista, bueno, estamos volviendo con dureza a una vieja realidad geopolítica. El grande manda y el chiquito obedece. Y eso es cierto, pero precisamente ese comportamiento abusivo, de humillaciones reiteradas, es el que genera que los países pequeños, ante el terrorismo de los grandes, comiencen a defenderse de ese terrorismo, lamentablemente con prácticas terroristas. Por eso cuando uno habla del grupo Tupamaro, dice, eran terroristas. Claro que eran terroristas. Y violaban y tenían que ser encarcelados, todo eso. Y donde quiera que usted, no voy a mencionar, pero piense en cualquier país, grupos terroristas, pero busque el antecedente del surgimiento de esos grupos terroristas, que casi siempre está durante décadas, a veces siglos, el terrorismo del poderoso del Estado. Entonces, esto que está pasando en Ucrania, ustedes ven como estos dos tipos se van a repartir a Ucrania. Bueno, eso significa que Estados Unidos, el día que aquí el pueblo dominicano se enamore de Horacio, de Rodríguez, José Horacio de Rodríguez. José Horacio Rodríguez. Digo José Horacio porque es el joven dirigente progresista de izquierda, centro izquierda, que uno le tiene mayor consideración. Entonces, el día que aquí haya un gobierno que gane un proceso electoral democráticamente y que pueda afectar los intereses de Estados Unidos van a hacer lo que han hecho siempre con nosotros. Pero cuidado, que China seguirá haciendo lo mismo, porque China cada rato da demostraciones imperiales alrededor de todo el océano, el área de influencia, ese océano que está ahí entre Japón, la isla de Taiwán y esa zona. Entonces, con esto que está ocurriendo, a uno le preocupa sobremanera, porque lo que está defendiendo Trump y el señor Putin es el derecho y respetar soberanías. Y cuando usted ve cómo habla Trump con el jefe de un país que invadió un país miembro de la ONU y ha asesinado decenas y decenas de miles de ciudadanos, incluidos mujeres y niños, es como que estamos hablando de que dos países que se enfrentaron, nadie sabe por qué, qué sé yo, es como que en Dominicana cruzamos la frontera, matamos a un jefe haitiano, Haití reaccionó y nos metemos en una guerra. No, esto no es así, esto no es una guerra entre dos países, no. Este es un país que ha sido invadido por una potencia. Y ese era el relato, señores. Yo dije aquí cuando eso comenzó, cuidado, que esto es un asunto, yo no estoy defendiendo a Rusia. Ahora, esta acción impresentable de Rusia es lo que hacen chinos y sobre todo norteamericanos con sus patios traseros. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, que cuando las cosas pueden salir mal, ¿por qué van a salir bien? Que por una serie de razones históricas que no vienen a cuento, y responsabilidades de demócratas y republicanos, Donald Trump es presidente. Y lo que siempre se había dado, ahora se da con la vulgaridad, como una especie
de pornografía política. Pornografía. Es un acto, lo que uno está viendo con Trump y Putin, es un acto de pornografía política. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de este momento? Donde no hay ningún disimulo. Incluso los norteamericanos el gobierno de Trump acaba de desmantelar su poder blando. O sea, no le interesa gobernarnos vía USAID como nos gobernaba. Pero que vía USAID, como es poder blando, es menos humillante. No. Ahora volvemos a los marines. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Porque cuando los grandes son terroristas y tienen prácticas terroristas, tarde o temprano los chiquitos tendrán prácticas terroristas y el mundo será el infierno. Si no es que ya lo es. Pero Estados Unidos acaba de bombardear Yemen, más de 400 muertos. En medio de un alto al fuego, el ejército terrorista de Israel vuelve y se mete en Gaza y mata centenares. ¿Qué va a pasar? Bueno, esas son actividades terroristas que desde 1970 para acá se están dando. ¿Qué fue primero, el huevo, la piel o la gallina? Yo no sé. Ahora, lo que sí me preocupa es que a partir de lo que ha ocurrido en Ucrania, los grandes están practicando el peor terrorismo. Y eso significa que más temprano que tarde, los chiquitos van a ser terroristas también. Y uno a veces recuerda un poema de Benedetti que decía, más o menos, que los grandes terratenientes de América del Sur, cuando dicen, y para hacer reforma agraria habrá que pasar sobre mi cadáver, decía Benedetti, debería recordar que a veces los pueblos pasan. A veces los pueblos pasan. Entonces lo que está ocurriendo ahora es sumamente preocupante porque de repente en un solo día vemos titulares como estos. O sea, Trump y Putin negociando como si fuera una guerra normal. Estados Unidos apoyando a Israel, al ejército terrorista de Israel para que siga asesinando. Después de un pacto, después de un alto al fuego. Entonces en esto uno ve cómo hay una alianza Estados Unidos con Rusia. Con esa alianza Estados Unidos-Rusia, Estados Unidos debilita y casi saca de juego a Europa, porque tú decías, Cristian, de lo de las armas. Bueno, lo que pasa es que un país no pasa de 0.3 dedicado al armamentismo a 0.5. O sea, para Europa crear su ejército, verdaderamente ejército bien equipado, necesita años con ese al final, años. Es decir que Europa, y destaco a Alemania, y un acto de sabiduría, de sabichucería, porque eso no es sabiduría, se acomodaron a que los gringos me protegen vía la OTAN con las armas gringas y a los rusos yo negocio para que me pasen el gas. Óigame cómo. ¿Qué pasa? Que de repente Europa se ha quedado sin el gas y la energía en sentido, por eso siempre dijimos que la guerra esta era una guerra energética y mediática, pero especialmente energética. Entonces Europa se ha quedado sin la parte energética, sin las armas porque Putin los ha traicionado y ahora Trump los ha traicionado y ahora esta alianza deja el continente europeo que mal que se quiera ha sido el portador desde aquella Revolución Francesa de los grandes valores de la democracia. Esto de los derechos humanos, ¿de dónde sale? ¿De Washington o de Moscú? No, fue en Francia. O sea, la vieja Europa ha quedado relegada, pero mientras tanto, esta alianza enfrenta a China. ¿Cómo va a reaccionar China a todo esto? Entonces, como ven, lo cierto es que el mundo
el mundo se ha complicado. Y miren que ahora sí es verdad que tiene razón Eduardo Galeano cuando habló de que el mundo, ahora sí, porque antes habían dos poderes. La Guerra Fría tenía las cosas bien delimitadas y el poder nuclear servía de freno. Ahora sí que esto se embromó, pero con J. ¿Por qué? Porque, repito, cuando los grandes son terroristas, tienen prácticas terroristas, más temprano que tarde, los chiquitos también van a practicar el terrorismo. Es decir, don Eduardo Galeano, donde quiera que estés, que ahora sí es verdad que el mundo está patas arriba.